Amigos, prepárense para una historia que les tocará el alma. Hoy, conocerán a Sofía Ramírez, una mujer latina increíble que construyó un imperio financiero, pero que, en un día que parecía común, tuvo que enfrentar de frente el prejuicio y la humillación. Sean testigos de cómo un acto de intolerancia se transformó en un poderoso viaje de superación, no solo para ella, sino para un banco entero y para la vida de muchas personas. Si esta historia ya los ha erizado, dejen su me gusta y suscríbanse al canal para no perderse más relatos inspiradores como este, porque, como dice la palabra, la fe mueve montañas, y la verdad, cuando es revelada, tiene el poder de cambiar el mundo. Y ustedes, ¿desde dónde nos miran? Cuéntenos en los comentarios. Era una mañana como tantas otras, pero cargada de un aire casi eléctrico que flotaba sobre el vestíbulo principal del Trust Financiero Global. Afuera, el sol de finales de primavera ya calentaba el asfalto de Nueva York, pero dentro, el ambiente era de una eficiencia casi silenciosa, marcada solo por el discreto tintineo de las teclas y el murmullo contenido de las conversaciones. Cientos de clientes y empleados se movían en ese espacio lujoso, un ballet de trajes bien cortados y sonrisas protocolares, cada uno inmerso en sus propias ambiciones y rutinas. Pocos sabían que ese día estaba a punto de desarrollarse de una manera que nadie podría prever, rompiendo la fachada de normalidad y exponiendo tensiones veladas que hacía tiempo necesitaban salir a la luz. Sofía Ramírez, a pesar de toda la opulencia a su alrededor, sentía un peso diferente ese día. Observaba el flujo de personas con una agudeza rara, una mezcla de orgullo y cierta aprensión que solo los verdaderos fundadores conocen. Su mente, siempre adelantada, ya planeaba los próximos pasos de la expansión global, mientras sus ojos recorrían cada detalle de ese espacio que ella había ideado. Conocía cada rincón, cada piedra, cada historia detrás de esa imponente estructura. Sin embargo, había una ligera inquietud en el aire, una vibración casi imperceptible que la hacía mantener los sentidos alerta, como si algo estuviera a punto de suceder y desafiar la aparente paz de ese lugar. Era una intuición forjada en años de batallas y superaciones silenciosas. Fue en ese instante cuando un murmullo comenzó a extenderse desde la entrada principal, y los ojos de Sofía se volvieron instintivamente hacia allí. Un hombre alto, de traje impecable, y una postura que rozaba la arrogancia, atravesaba el vestíbulo con pasos largos y decididos. Era Marcus Webb, el nuevo gerente de sucursal, recién llegado, y con una reputación de ser tan ambicioso como prepotente. Venía con un aura de superioridad, apenas disimulando el desprecio que sentía por cualquiera que considerara por debajo de su nivel. Su sola presencia ya causaba una sutil incomodidad, una tensión que se densificaba en el aire y llamaba la atención de quienes estaban cerca, casi como un presagio de lo que vendría. Marcus, ajeno a la verdadera identidad de la mujer a la que estaba a punto de confrontar, dirigió su mirada hacia Sofía. La vio como una figura discordante, una intrusa en ese escenario de lujo y formalidad que, en su mente limitada, estaba reservado solo para un tipo específico de persona. No tardó en que su postura se volviera aún más ostentosa, y una sonrisa de desdén se dibujó en sus labios. Se acercó, sin ninguna ceremonia, con la clara intención de humillarla y expulsarla de ese lugar. El escenario estaba listo para una confrontación que, aunque él no lo supiera, cambiaría no solo su vida, sino la de muchos otros, reverberando por toda la institución. Marcus se detuvo a pocos metros de Sofía, con una mirada cargada de prejuicio. Su voz, que se extendió por el vestíbulo, era áspera y llena de un tono que no admitía objeciones. «Con permiso, señorita», comenzó, pero la formalidad inicial fue pronto reemplazada por un desdén flagrante. «Este es un banco de alto nivel. Creo que usted se ha equivocado de lugar. Quizás haya un banco popular más adecuado a su...» Y hizo una pausa, su mirada recorriendo a Sofía de arriba a abajo, a su apariencia y origen. Las palabras eran punzantes, afiladas, calculadas para golpear y menospreciar, y resonaban,
causando un silencio incómodo que se extendió entre los presentes. Sofía sintió las palabras de Marcus como un golpe seco en el estómago, pero su expresión permaneció inalterable, casi pétrea. Por Simorecer, dentro, una furia fría comenzó a burbujear, mezclada con una punzada de tristeza por la ignorancia y la maldad ajenas. Vio las miradas asombradas de los clientes y empleados que detuvieron sus actividades, curiosos y aprensivos por la escena que se desarrollaba. Lisa Chen, una de las gerentes que estaba cerca, bajó los ojos, evitando la confrontación, mientras Carlos Rivera, el guardia de seguridad, dudó visiblemente, con la mano en la radio, en una clara indecisión sobre cómo actuar ante esa situación tan absurda e injusta. Marcus, interpretando el silencio de Sofía como sumisión, avanzó un paso, su voz aún más cargada de sarcasmo. «Vaya, no necesitamos gente que no encaje en nuestro perfil aquí. Usted no parece entender el tipo de clientela que atendemos». Gesticuló con la mano, como si estuviera apartando algo indeseable, una clara muestra de desprecio. La escena era asombrosa. La afrenta pública era un espectáculo de horrores para los ojos de quien comprendía la dinámica de ese lugar, o al menos pensaba que comprendía. Él estaba seguro de que su autoridad, por más reciente que fuera, sería suficiente para romper cualquier resistencia. La paciencia de Sofía, sin embargo, llegó a su límite. Un brillo diferente se encendió en sus ojos. Un fuego que venía del alma forjada en años de lucha y determinación. Era la chispa de la indignación transformándose en pura fuerza. Dio un paso adelante. Su postura se elevó, y la calma en su voz era más cortante que cualquier grito. «Señor Webb», comenzó, la entonación pausada, cargada de una autoridad que hizo que el murmullo en el vestíbulo cesara por completo. «Creo que hay un equívoco, y le garantizo que el equívoco no es mío». La tensión en el aire era palpable. Todos los ojos estaban fijos en la mujer que, hasta entonces, Marcus había juzgado y subestimado tan cruelmente. Marcus parpadeó, la sorpresa cruzando su rostro. Ese tono, esa calma, no era lo que esperaba de alguien a quien él consideraba una intrusa. Sintió un calor subiendo por su cuello, pero su arrogancia le impidió retroceder. «Ah, sí», replicó intentando mantener la compostura. «¿Y cuál sería el equívoco entonces? Quizás la señorita no entienda las reglas de un establecimiento como este, o quién sabe si no esté acostumbrada a frecuentar lugares que exigen cierto nivel de decoro y patrimonio». Enfatizó la última palabra, convencido de que aquello sería el jaque mate para la mujer frente a él, sin saber cuán equivocado estaba. Sofía no. Sonrió, pero un destello casi imperceptible de algo que podría ser ironía o quizás lástima, cruzó por sus ojos. Levantó la mano lentamente y señaló el imponente logotipo del Trust Financiero Global, que destacaba en la pared detrás del mostrador principal. «Este logotipo, señor Webb, esta institución, no son meros adornos», dijo, su voz adquiriendo una fuerza que llenó el vestíbulo, haciendo que incluso los susurros cesaran por completo. «Este es el Trust Financiero Global. Y yo», hizo una pausa dramática, con la mirada fija en Marcus. «Yo soy Sofía Ramírez, la fundadora, CEO y mayor accionista de este banco». Las palabras de Sofía cayeron sobre Marcus como un rayo, el color abandonando su rostro en cuestión de segundos. El shock era visible, mezclado con una dosis colosal de humillación e incredulidad. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijos en Sofía, mientras la brutal realidad de la situación lo golpeaba de lleno. Intentó decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, transformadas en un carraspeo sin sonido. Toda su arrogancia se desvaneció, exponiendo una figura pequeña y patética ante la magnitud de la mujer que tan tontamente había intentado despreciar. El silencio en el vestíbulo era tan profundo que se podía escuchar el propio latido del corazón, mientras la verdad se revelaba en toda su fuerza. La revelación de Sofía no solo afectó a Marcus. Una ola de susurros y exclamaciones recorrió el vestíbulo como un incendio. Los empleados que antes evitaban la mirada de Sofía ahora la miraban con admiración y un respeto renovado. Lisa Chen, que antes había bajado la cabeza, levantó la mirada,
con una expresión de asombro y vergüenza en su rostro. Carlos Rivera, el guardia de seguridad, enderezó su postura, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y orgullo por haber dudado en seguir las órdenes discriminatorias de Marcus. La atmósfera cambió completamente, de tensión a una especie de catarsis colectiva, donde la injusticia de Marcus Webb se hizo clara para todos. Sofía caminó hacia Marcus, que estaba allí petrificado, la ficha cayéndole pesadamente. No había triunfo en su mirada, solo una seriedad que desbordaba dignidad. Señor Webb, el Trust Financiero Global fue construido sobre los pilares de la confianza, el respeto y la igualdad de oportunidades, declaró, su voz resonando con una autoridad incuestionable, pero sin un ápice de rencor, principios que, claramente, usted no comprende o no valora. Un ambiente como este no es para quien elige ver a las personas a través de las lentes del prejuicio, la ignorancia o la xenofobia. La audiencia silenciosa absorbía cada palabra. El peso de ese momento era casi palpable, y la lección, incisiva, hizo una breve pausa, y sus ojos barrieron el vestíbulo, alcanzando cada rostro allí presente, como si quisiera que todos comprendieran la gravedad de ese día. Nuestro éxito no proviene de exclusiones, sino de la valoración de cada individuo, de cada idea, de cada cultura que contribuye a nuestro crecimiento. Este banco no es un lugar para mezquindades o para la segregación. Es un lugar donde el talento y la dedicación son los únicos criterios que importan. El mensaje era claro, y la postura de Sofía, que antes era solo la de una mujer en el vestíbulo, ahora se revelaba como la de una líder inquebrantable, la arquitecta de un imperio construido sobre valores sólidos e inclusivos. Marcus, aún en shock, sentía el sudor frío escurrir por su frente. Vio las miradas de desaprobación de sus colegas, algunos que hasta minutos antes lo adulaban, ahora lo miraban con una mezcla de repulsión y lástima. Su carrera, que tanto valoraba y había construido con arrogancia, se desmoronaba ante sus ojos, allí, en pleno vestíbulo, frente a la mujer que tan cruelmente había subestimado. Era un golpe devastador no solo para su imagen profesional, sino para su inflada autoestima, que se desvanecía a cada segundo. Aquel día, para él, sería un parteaguas, el punto final de una trayectoria marcada por la intolerancia. Sofía entonces se volvió hacia Carlos Rivera, que estaba a poca distancia. Carlos, por favor, acompañe al señor Webb a mi oficina y llame al Departamento de Recursos Humanos. El señor Webb ya no forma parte del equipo del Trust Financiero Global. Sus acciones de hoy son inaceptables e incompatibles con los valores de esta institución. Su voz era firme. No había espacio para la negociación. Carlos, con una expresión seria, asintió y se acercó a Marcus, quien, derrotado, apenas pudo mover los pies para seguir las instrucciones, el cuerpo pesado por la vergüenza y la certeza del fin de todo lo que conocía. La noticia de la destitución de Marcus Webb, rápida como un relámpago, recorrió cada piso del Trust Financiero Global. Muchos respiraron aliviados, sintiendo que se había hecho justicia, pero Sofía sabía que aquello era solo el comienzo. Ese incidente no era un punto final, sino un doloroso recordatorio de que el prejuicio podía estar latente en cualquier ambiente, y que la pasividad ante él era tan dañina como la propia intolerancia. Se necesitaba más que una destitución para barrer lo que estaba incrustado en la cultura. Era necesario plantar una nueva semilla. Al día siguiente, Sofía reunió a su equipo de liderazgo. La atmósfera en la sala de reuniones era diferente, cargada no de tensión, sino de una expectativa casi palpable. No se anduvo con rodeos. Dejó claro que lo ocurrido con Marcus no sería tolerado y que ese evento sería un parteaguas. No basta con castigar el error, declaró con firmeza. Es necesario erradicarlo. Y para eso, vamos a crear algo que no permita que situaciones como esta vuelvan a ocurrir. Vamos a instituir el Protocolo Ramírez. El nombre, que ella misma le dio, resonaba con la fuerza de un compromiso inquebrantable y la promesa de una nueva era para la institución. El Protocolo Ramírez no era una simple directriz, era una revolución silenciosa,
pero poderosa. Incluía una capacitación obligatoria contra los prejuicios, con un enfoque especial en los sesgos contra inmigrantes y personas latinas, algo que muchos bancos aún descuidaban. Además, se implementaría un sistema de monitoreo por inteligencia artificial, capaz de detectar patrones de comportamiento discriminatorio, y auditorías de diversidad mensuales, para garantizar que la inclusión no fuera solo una palabra en el papel, sino una realidad vivida por todos, desde el pasante hasta el más alto nivel. Lisa Chen, quien había presenciado el episodio con Marcus y había sentido el peso de su propia inacción, fue una de las primeras en ofrecerse como voluntaria para los entrenamientos intensivos. Por dentro, sentía una mezcla de culpa y una fuerte necesidad de cambio, y sabía que no bastaba con arrepentirse. Era necesario actuar. Se sumergió de lleno en los estudios, absorbiendo cada concepto sobre diversidad e inclusión, comprendiendo las sutilezas de los prejuicios arraigados y la importancia de ser una voz activa contra ellos. Su viaje se convirtió en un espejo para muchos otros, mostrando que la transformación interna era posible y que el reconocimiento de los propios errores era el primer paso para la reparación. Carlos Rivera, el oficial de seguridad que había sentido la duda en su corazón en el momento de la humillación de Sofía, encontró en el protocolo Ramírez una causa por la cual luchar. Él, que venía de una familia de inmigrantes, sabía en carne propia lo que era el prejuicio pelado y la sensación de no pertenencia. Ese incidente en el vestíbulo encendió en él una llama, una urgencia de ser más que un mero observador. Pasó a liderar los entrenamientos para los equipos de seguridad, enseñando no solo sobre protocolos, sino sobre la dignidad inherente a cada persona, la importancia de escuchar y de proteger, independientemente de su origen o apariencia. La transformación en el Trust Financiero Global comenzó a sentirse en cada pasillo, en cada reunión. El ambiente, antes marcado por una ansiedad casi imperceptible y una desconfianza latente, dio paso a una atmósfera de genuina camaradería. Los empleados se sentían más cómodos para expresar sus ideas, sin el miedo a ser juzgados. Las reuniones se volvieron más colaborativas, los intercambios de experiencias más ricos, y la diversidad, que antes era solo un término en informes, floreció como un valor intrínseco, impulsando la innovación y el bienestar de todos. El impacto de ese cambio cultural reverberó más allá de las paredes del banco. Los clientes, que antes percibían una cierta frialdad en el servicio, comenzaron a sentir una genuina receptividad, una ligereza que transformaba cada interacción. La satisfacción del cliente se disparó, y la moral de los empleados alcanzó niveles nunca antes vistos. El Trust Financiero Global, antes solo una institución bancaria de renombre, comenzó a ser visto como un faro, un ejemplo de cómo la inclusión y el respeto podían, de hecho, impulsar el éxito y construir un ambiente más humano y productivo para todos. Y fue en medio de toda esa transformación que algo inesperado sucedió, algo que nadie, ni siquiera Sofía, podría haber previsto. Meses después de su despido sumario, llegó la noticia de que Marcus Webb, después de un periodo de profunda desesperación y reclusión, estaba buscando un camino de redención. Lejos de los reflectores del mundo corporativo, se había sometido a un intensivo programa de entrenamiento en diversidad e inclusión, con 1900, un enfoque particular en xenofobia y sesgos culturales, confrontando sus propios prejuicios de una forma dolorosa, pero necesaria. Había caído, pero se estaba levantando, de una forma completamente diferente. Marcus, ahora, se dedicaba a una nueva misión. Se había convertido en orador, un defensor de la educación antidiscriminación, usando su propia historia como una poderosa advertencia sobre los peligros del prejuicio. Contaba abiertamente sobre su caída, la humillación pública y el doloroso proceso de autoconocimiento, sin victimizarse, pero con una honestidad brutal que impactaba a quienes lo escuchaban. Su voz, antes cargada de arrogancia, ahora traía la humildad de quien reconocía sus propios errores y buscaba, activamente, marcar la diferencia.
transformando una tragedia personal en una herramienta de aprendizaje para muchos. El Protocolo Ramírez, que nació de un acto de intolerancia, trascendió las fronteras del trust financiero global. Su eficacia y el impacto positivo en la cultura organizacional llamaron la atención de otras instituciones financieras, primero en Estados Unidos y luego en otros países. Lo que Sofía había creado no era solo un conjunto de reglas, sino un nuevo estándar para el sector, un modelo a seguir por aquellos que deseaban construir ambientes de trabajo verdaderamente justos, equitativos y, sobre todo, humanos, donde el valor de cada individuo fuera celebrado y no cuestionado. La historia de Sofía Ramírez, que comenzó con una afrenta personal, se transformó en un estudio de caso inspirador. Universidades de todo el mundo comenzaron a incluir el caso Ramírez en sus currículos, analizando no solo la caída de un individuo prejuicioso, sino, principalmente, la capacidad de una líder para transformar una crisis en una oportunidad para la reforma sistémica. La visión de Sofía, su resiliencia y su firmeza en defender la inclusión eran inspiración para futuros líderes y emprendedores, mostrando que el verdadero éxito se alinea con la ética y la justicia. El ascenso de Sofía no se detuvo ahí. Su influencia y su legado la llevaron a un cargo de gran responsabilidad en la Reserva Federal. Ahora, desde una posición aún más estratégica, podía moldear políticas nacionales, combatiendo la discriminación a nivel federal y garantizando que los principios de equidad y diversidad fueran pilares innegociables del sistema financiero. Era un reconocimiento no solo de su capacidad de gestión, sino de su liderazgo ético y del profundo impacto que sus acciones tuvieron en toda una industria. Aquel día, que comenzó con la humillación pública de una mujer, se transformó en un hito. Sofía Ramírez no solo defendió su dignidad, sino que catalizó un cambio que resonó en todo un sector. Su historia se convirtió en un símbolo de coraje, una prueba viva del poder de transformar una crisis en una oportunidad para construir un futuro más justo y equitativo. No hubo magia ni desenlaces fantasiosos, solo la fuerza inquebrantable de una mujer que, ante la adversidad, eligió luchar por sus valores y, al hacerlo, abrió caminos para que otros pudieran florecer. El trust financiero global prosperó, no solo en términos de ganancias, sino en humanidad. La superación de ese momento de prejuicio dejó una marca indeleble, pero fue una marca de esperanza y renovación. Aquel día en el vestíbulo, con las duras palabras de Marcus y la firme respuesta de Sofía, se convirtió en parte de la mitología de la empresa, un recordatorio constante de que la verdadera riqueza de una institución reside en la diversidad de sus talentos y en el respeto incondicional por cada individuo. La semilla plantada por la dignidad floreció, y sus frutos eran cosechados por todos los que formaban parte de esa gran familia.